Bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde comparto todo lo que sé y lo que voy aprendiendo del mundo de las plantas, el paisajismo y bueno, esto ya lo sabés, ya la conocés, la introducción, porque siempre pretendo que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy te voy a hablar de un grupo de plantas conocidas como begonias. Y un poco la razón de la elección de este tema y de este grupo de plantas en particular está conectado con el episodio de la semana pasada. Porque cuando se habían anunciado las bajas temperaturas, el ingreso de aire frío que te había comentado, puse al reparo muchas de las plantas y se me quedó una begonia conocida como alas de ángel en un lugar protegido del jardín, pero que evidentemente no lo fue tanto. Entonces, en honor a esta planta y a otras de las que padecieron la helada negra, te voy a comentar de esta familia enorme y diversa que tenemos para utilizar tanto en los jardines exteriores como en el interior de nuestro hogar. Cuando hablamos de begonias, en realidad estamos hablando de un género enorme con miles de especies y de híbridos, y para simplificar podemos agruparlas en tres categorías principales según las características de sus raíces y su crecimiento. Por un lado tenemos las begonias fibrosas o semperflorens. Estas son las más comunes y probablemente la que ves en los parques y en los macizos de flores. Son perennes, aunque a menudo se cultivan como anuales en climas fríos. Se caracterizan por tener un sistema de raíces fibroso, follaje de color bronceado o verde y pequeñas flores que pueden ser blancas, rosas o rojas. Son ideales entonces para bordes y macizos. Luego tenemos las begonias tuberculosas. Aquí es donde la cosa se pone más interesante. Estas begonias crecen a partir de un tubérculo, como una papa, y son famosas porque sus flores son grandes, a menudo dobles y con una paleta de colores asombrosas, que van del rojo intenso, naranja, amarillo, rosas e incluso los blancos. Florecen en verano y al igual que los gladiolos o las dalias, sus tubérculos deben guardarse en invierno en aquellas zonas donde hay heladas. Son perfectas entonces para cestas colgantes e incluso para macetas. Por último, la tercera categoría son las begonias rizomatosas. Estas tienen un rizoma rastrero que crece horizontalmente justo debajo de la superficie del suelo. Su principal atractivo es el follaje, que es increíblemente diverso en formas, texturas y colores. Podés encontrar hojas gigantes, rizadas, con patrones plateados, rojos, verdes, oscuros. Son verdaderas obras de arte. Algunas incluso tienen flores perfumadas y son excelentes como plantas de interior. Y antes de entrar a el uso de las begonias dentro del paisajismo y de la jardinería interior, te recuerdo a nuestro patrocinador personalgardenshopper.es, la tienda online de jardinería número 1 de toda la península ibérica. Así que ya sabes, si estás en España y necesitas algo para cuidar tus plantas, para curarlas o para decorar tu jardín, ¿dónde vas a ir? A la tienda de mi amigo Fernando, personalgardenshopper.es. Y continuando con la versatilidad de las begonias, que las convierte en las favoritas tanto para el jardín exterior como para dar vida a nuestros espacios interiores, tenemos que las begonias fibrosas son las reinas de los macizos de flores y de bordes. Su crecimiento compacto y de floración continua las hace ideales para cubrir grandes áreas con un color uniforme. También lucen fantásticas si las colocamos en macetas o en jardineras en patios y balcones. Además, tenemos que las begonias tuberculosas son perfectas para cestas colgantes y macetas grandes, donde sus flores, que son increíbles, pueden ser el centro de atención. Son excelentes para dar un toque de color tropical a aquellos rincones sombríos dentro del jardín. En cuanto a aquellas plantas para tener en el interior o en esos jardines interiores, las begonias rizomatosas son las estrellas indiscutibles como plantas de interior. De hecho, en mi oficina tengo yo una.
Sus hojas son exóticas y variadas, añaden un toque de sofisticación a cualquier habitación, requieren de luz indirecta brillante, yo la tengo muy cerca de una de las ventanas, y muy buena humedad ambiental para prosperar. Algunas variedades de begonias fibrosas y tuberculosas también se pueden cultivar en interior, especialmente en lugares muy luminosos, pero que no les dé el sol directo. Y todas estas plantas son muy lindas y hay que cuidarlas. Entonces, tienen algunos requisitos específicos que si los cumplimos nos van a recompensar con su esplendor. Y si fallamos, el sol o una helada nos la deja muy maltrecha. Con respecto a la luz, entonces, la mayoría de las begonias prefieren luz brillante pero indirecta. El sol directo, especialmente el de la tarde, pueden llegar a quemar sus delicadas hojas. En interiores, el lugar tiene que ser muy cerca de la ventana, orientada al este, al norte o al oeste, dependiendo de dónde nos ubiquemos. Y aquí voy a hacer una salvedad. Yo te estoy hablando de estas plantas en función del clima de mi zona. Posiblemente si estás viviendo en un lugar con un clima templado, con un poco más de humedad ambiente, recordemos que estas plantas son de origen subtropical, posiblemente esto que te comento no aplica tal cual a tu caso. Continuando y hablando ahora del riego, tenemos que mantener siempre el sustrato húmedo, pero nunca encharcado. Tenemos que permitir que esa primer capa, la capa superficial del sustrato, se seque ligeramente entre un riego y el otro. El exceso de agua, como en muchísimas plantas, y no es la excepción la begonia, puede provocar que se pudran las raíces o los tubérculos. En cuanto a la humedad ambiental, en interiores podés colocar las macetas sobre una bandeja con algunas piedritas, algunos guijarros y agua para que te generen esa atmósfera húmeda en el entorno de la planta, pero que la maceta no toque el agua. En cuanto al sustrato, necesitan uno que sea rico en materia orgánica y que tenga buen drenaje. Esto nuevamente es para evitar que las raíces se terminen pudriendo. Una mezcla para macetas de buena calidad que tenga turba, que tenga fibra de coco, puede llegar a funcionar muy bien. En cuanto a las temperaturas, prefieren temperaturas moderadas, entre los 18 y 25 grados, son muy sensibles a las heladas, por lo que si las tenés en el exterior y vivís en una zona fría, debes protegerlas o llevarlas al interior en invierno. En cuanto a la poda, lo que conviene es ir retirando las flores marchitas para fomentar una mayor floración, y en cuanto a ese grupo de begonias que son rizomatosas, lo que podés hacer es podarlo un poco para mantener siempre una forma atractiva. En cuanto al abonado, durante la época de crecimiento, en primavera y verano, podés recurrir a algún abono orgánico para agregar en el suelo y además algún abono foliar siempre equilibrado. De esta forma, entonces, lo que vas a hacer es promover el crecimiento y la floración, y este abonado o fertilización lo vas a tener que reducir en la época de menos crecimiento, cuando bajan las temperaturas, es decir, en otoño e invierno. Y como me gustan también a veces compartir algún tipo de curiosidad, las begonias son nativas de regiones tropicales y subtropicales de América, de África y de Asia. Y su nombre fue dado en honor a Michel Begon, un botánico y gobernador francés del siglo XVII. Las begonias son monoicas, es decir, que tienen flores masculinas y femeninas separadas, pero en la misma planta. Las flores masculinas suelen ser más grandes y vistosas, mientras que las femeninas tienen un ovario triangular en la base. Muchas de las begonias, especialmente las rizomatosas, tienen hojas asimétricas, lo que significa que de un lado de la hoja es ligeramente diferente al otro. Es una de las características distintivas de este grupo de plantas y que me llevó a mí a elegirlas, como la pobre alas de ángel que te comentaba. Y como detalle final, hablamos de la comestibilidad, siempre con precaución. Tenés que investigar bien si las que tenés cumplen con este requisito, porque hay algunas plantas que tienen flores que son comestibles e incluso las hojitas tiernas también son comestibles, tienen un sabor un poco cítrico porque contienen ácido oxálico,
pero su consumo debe ser muy moderado y con precaución, especialmente si tenés problemas renales, así que no es recomendable para sumarla a la dieta diaria. Y con esto entonces termino el episodio de hoy dedicado a las begonias. Espero que te haya gustado. Si tenés alguna planta o grupo de plantas de tu preferencia y querés que la trate aquí en el podcast, mandame un correo electrónico a contacto@claudiodorato.com o déjamelo en un comentario si me estás escuchando desde Spotify. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo episodio de este podcast, tu podcast de jardinería y paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.